Continuamos aquí en Like a las 10, solo 20 minutos faltan para las 11 de la mañana y ahora sí nos vamos a dar una pequeña vueltita por el mundo. A nivel internacional pasan cosas y pasan muchas, ¿eh? Así es. Mario Guerrero del otro lado con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Hola, buen día, mi Pau, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por comunicarte y con nosotros y arrancar por las elecciones de Italia, que un poco lo veníamos charlando y nos diste un adelanto de los resultados del fin de semana. Sí, se confirmaron lo que las encuestas venían mostrando desde hace varias semanas, particularmente desde que se disolvió el gobierno se dio la renuncia de Draghi y Meloni va cara a ser la primera presidenta mujer, perdón, primera primer ministro, hay una redundancia, pero mujer histórica dentro de Italia. Lo cierto es que en un marco de una coalición de más que de centro derecha, de derecha y extrema derecha, particularmente más si tenemos en cuenta su partido político, y hay mucha incertidumbre respecto a no solamente cómo va a quedar posicionada la política interna italiana, sino Italia misma dentro del concierto europeo. Así que hay varias cuestiones que salen ahí y en este sentido hay muchos que debaten respecto a si estamos frente al surgimiento de un neofascismo o más bien es que estamos ante un contexto de una tormenta perfecta, ¿no? En donde vale recordar que hace un par de meses atrás, cuando se constituyó el gobierno de Draghi, el partido Fratelli fue el único partido que no apoyó la constitución de Draghi como primer ministro de Italia, y esto consolidó y fortaleció la figura de Meloni de cara a lo que se dio con posterioridad y particularmente esta elección. Entonces hay quienes hablan de que es una reivindicación de muchas banderas fascistas o neofascistas en la política local italiana, y hay quienes dicen, bueno, supo aprovechar su papel de oposición y ante la erosión del gobierno de Draghi se terminó consolidando como la alternativa obvia, ¿no? a lo que se mostraban en las elecciones. Mario, ayúdanos un poco a desandar el camino. Giorgia Meloni, ella misma se presenta a través también de una canción que se difundió muchísimo por Europa como mujer, madre y cristiana. ¿Pero quién es realmente? Exactamente. Meloni es una dirigente histórica de diferentes espacios de derecha más dura de Italia. Es una joven romana, la cual hizo su carrera política dentro de Fratelli, el cual Fratelli es una versión revisitada del movimiento social italiano, que es el viejo partido el cual se constituyó con posterioridad luego de la Segunda Guerra Mundial, que reorganizó a todo el espacio político del fascismo, ¿no? Particularmente aquel espacio político que constituyó aquella república pro-nazi en el norte de Italia y desde la cual se establecieron las específicas lógicas de apoyo hacia Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto político en el cual se inserta Meloni. Y Meloni ha sido una figura política muy importante en el último tiempo, particularmente por sus lazos políticos que ha sabido construir a lo largo de Europa. Ha sido una aliada muy fuerte de Orbán en Hungría, ha sido una aliada muy fuerte de Vox en España. De hecho, varios de los videos que han estado circulando hace poquito es de unas visitas que hizo ella a España, en donde reivindicaba esta serie de banderas políticas a las cuales vos hacías mención, ¿no? Una fuerte militante del cristianismo tradicional, la idea de la familia tradicional, la idea de combatir el lobby LGBT, la cuestión de abordar las cuestiones de género como una ideología de género que hay que combatir, y particularmente el euroescepticismo, ¿no? Eso de que criticar a la Unión Europea como aquellos burócratas de Bruselas que vienen a determinar cómo es que debe regirse la política italiana desde otro país, de otro lugar que no es la Italia misma, ¿no? Entonces es un cóctel ideológico el cual reivindica, tiene muchos lazos con el fascismo tradicional, pero hay quienes dicen de que Meloni vendría a ser la parte más moderada que hay hacia el interior de Fratelli y otros espacios políticos. Entonces hay que ver cómo es que ella termina canalizando y traduciendo todo esto a
la vida política italiana, porque al igual que lo hicimos y lo conversamos la otra vez, Italia, si hay algo por lo cual se ha caracterizado históricamente, pero particularmente desde la Constitución de la República, es por tener gobiernos inestables. De hecho, nosotros dijimos que de los últimos 75 años han pasado 67 primeros ministros, 67 gobiernos. Entonces, si teniendo en cuenta que Draghi gobernó en un promedio de 17, gobernó 17 meses, y eso está por arriba del promedio histórico, la verdad que los desafíos que tiene Meloni por delante son bastante grandes. Mario, y te pregunto algo que nos veníamos planteando hace rato. ¿Qué componentes tienen los discursos de estas personas que levantan la bandera del fascismo, que después de tantos años uno piensa que esas cosas están superadas y con todo lo que hemos vivido? ¿Qué discurso hay detrás que llama tanto la atención y, bueno, capta voto claramente, porque lo hemos visto este fin de semana? Sí, yo creo que se combinan dos cuestiones. Yo creo que primero que nada que tiene que ver con dos modelos diferentes de abordar la cuestión del nazismo y el fascismo, que es, por un lado está el modelo alemán y por el otro lado está el modelo italiano. El modelo alemán ha sido, no solamente estableció en su sistema político y en toda la estructura de gobierno, de Estado y de sistema de partido que se dio para sí mismo, donde hizo una ruptura y una diferenciación muy fuerte respecto del nazismo como ideología y todo lo que tiene que ver con esquemas de propaganda, publicidad, marketing, etc. Y por otro lado, el modelo italiano, el cual, si bien toda la estructura estatal que se dio es deliberadamente antifascista, la Constitución del 48 italiana es antifascista, lo cierto es que esa ruptura a nivel de cultura política no se dio en Italia. De hecho, había una de las cuestiones que se daban en cómo, por ejemplo, en determinados lugares italianos en donde se caracterizaron por ser focos de resistencia de izquierda respecto del fascismo, se estaban desde hace muchos años vendiendo cuestiones, simbología de fascismo, específicamente cuestiones con la cara de Mussolini. ¿Cómo es que esto surgía? Y bueno, tiene que ver con esta falta o esta poca capacidad o poco interés por parte de realizar transformaciones a nivel de cultura política en este sentido. Y por otro lado, yo creo que tiene que ver con coyuntura política. Lo cierto es que el contexto de esta inflación que está viviendo Italia, porque se ha visto afectada no solamente por los efectos de la guerra de Ucrania, sino también de la pandemia, el contexto de inflación y particularmente una cosa que se ha estado discutiendo mucho, que es la crisis migratoria, algo a lo cual Europa no ha sabido darle respuesta, ha fagocitado, ha permitido que se consolidaran estos discursos, que son discursos de oposición y alternativa frente a la incapacidad de los oficialismos para poder lidiar. De la misma manera que surgió el movimiento 5 estrellas, ahora nosotros estamos hablando de Fratelli, si bien Fratelli tiene una mayor participación o tiene una mayor tradición dentro del sistema de partidos italiano, ¿no? Mario, nos damos una vuelta ahora por Brasil, donde la cuenta regresiva arrancó hace ya mucho y se define mucho más que quién va a ser el próximo presidente. Sí, particularmente porque estamos hablando del principal país de la región, ¿no? El país al que todos estamos mirando de alguna manera u otra. Lo cierto es que se han consolidado las tendencias, pero al parecer estaría el desafío de ver o la duda respecto de si Lula va a poder lograr alcanzar la presidencia en la primera vuelta o vamos a necesitar de una segunda vuelta porque se va a quedar en la puerta, ¿no? Lo cierto es que la tendencia esa de más o menos 10, 11 puntos entre Bolsonaro y Lula, por obvias razones ya no se están publicando resultados de encuesta de cara a que las elecciones este fin de semana, pero lo cierto es que esa distancia al parecer está consolidada y tiene más que ver por el hecho de que a Bolsonaro al parecer alcanzó su techo electoral, principalmente porque los aumentos, las modificaciones en su caudal de voto entre el 31 y 34% tuvieron más que ver con el hecho de la retirada de la candidatura del PSDB y de la candidatura de Moro, aquel ex fiscal juez que estuvo muy presente, muy participativo en todo lo que tuvo que ver con el Lavallato. Y
Mientras que lo de Lula se marca como una candidatura fuertemente consolidada, no solamente producto de las coaliciones que ha sabido construir, sino también producto de la polarización y el rechazo que estaría generando Bolsonaro y la posibilidad de que Bolsonaro fuera reelecto, ¿no? Entonces yo creo que estas son como las puntas de lanza y la incertidumbre que queda de cara a la elección de este fin de semana. Bien. Mario, y no queríamos irnos sin hablar sobre lo que está sucediendo en Irán y las protestas alrededor del asesinato de Mahsa Amini, el gran movimiento de mujeres que se está viendo allí en Irán. Sí, realmente la tragedia es una tragedia más dentro de un contexto, de una regularidad que es Irán, ¿no? Y yo creo que además de la cuestión de la mujer y todo el papel que ha tenido todo lo que tiene que ver con esta fuerza, esa figura de la policía moral, que es la que viene a velar por la vigencia y el cumplimiento de los códigos de moralidad establecidos desde el Estado de Irán. Yo creo que se ha dado la combinación de tres elementos que por ahí son desconocidos para nosotros y por ahí son difíciles de concebir, y tienen que ver con el hecho de que cuando nosotros hablamos de Irán hablamos de una teocracia, y esto significa de que el Estado está organizado en base a dos partes, una parte civil y una parte que es la que predomina y la que gobierna la parte civil, que es toda la parte religiosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, para que uno pueda llegar a entender, lo que vendría a ser para ellos el poder judicial o la Corte Suprema de Justicia, ellos lo tienen el Consejo de Guardianes, en donde la mitad son civiles, abogados, y la otra mitad son sacerdotes. Y esa mesa es la que rige y establece las lógicas de justicia en el país, ¿no? Esto se estableció desde la revolución iraní del Ayatollah Khomeini en el 79, es el régimen, es la forma de gobierno y de Estado que impera. Y se mezclan una otra cuestión que es muy importante y tiene que ver con de dónde provenía Amini, ¿no? Y que ha cubrido y ha tomado mucha relevancia desde el año 2011 específicamente, 2015 con mayor precisión, y tiene que ver con la reivindicación de las luchas kurdas en ese límite que es Turquía, Siria, Irak e Irán, ¿no? Digamos, toda una nación que históricamente ha reivindicado sus derechos de autonomía, y la cual les refieren no solamente a cuestiones de lengua, de cultura. De hecho, a Amini se la reprimió justamente por no cumplir con los códigos de vestimenta durante su visita a Teherán, sino que también habla de que el nivel de violencia y de represión que existen, particularmente en Irán, con las diferentes expresiones culturales minoritarias a lo largo y a lo ancho del país, son marcadas y explican los niveles de violencia con los cuales se lidia y se reprimen todas estas expresiones, ¿no? ¿Cuál es la lectura que vos haces respecto a hacia dónde va a ir toda esta protesta y todo este descontento social que claramente lleva años allí en Irán? A ver, en principio una mayor radicalización de la violencia. Nosotros hasta el día de hoy, por lo que los números que se están viendo, ya el nivel de represión lleva a 76 muertos. Estos son números no oficiales, porque los números oficiales hablan de 60, y estamos hablando de más de 1.200 personas que ya han sido encarceladas o detenidas, ¿no? Personas que se han expresado. Y ya el presidente de Irán ha salido a hablar y le ha dicho a la policía que reprima aún más cualquier tipo de sofocón, porque las movilizaciones no solamente se están dando en Teherán, sino que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Entonces, en el corto plazo, lo que podemos ver es que va a haber una mayor radicalización de todo el esquema. Cuando nosotros hablamos de Irán, en comparación a lo que nosotros vimos, por ejemplo, que para mí es el antecedente más reciente que tenemos, que es la primavera árabe, lo cierto es que Irán forma parte de los países con mayor estabilidad, o por lo menos de concentración de poder en lo que tiene que ver en la región. Irán no tiene las mismas, Irán tiene mayor capacidad para ejercer estos niveles de violencia y de control que en comparación a otros países que sucumbieron, regímenes que sucumbieron durante la primavera árabe, como por ejemplo pueden haber sido
el gobierno de Túnez, el gobierno de Libia o el gobierno de Siria, ¿no? Los cuales fueron mutando. Particularmente hay una cuestión que para mí es clave, es el nivel de involucramiento que pueden llegar a tener los países extranjeros o las potencias en este nivel de conflicto. Claro. En la primavera árabe los países tuvieron un involucramiento deliberado y el involucramiento fue modificado. La intervención que se dio en Libia no fue el mismo tipo de intervención que se dio en Siria, y la intervención en Siria se vio asignada por las consecuencias, fatigas que se vieron en Libia, ¿no? Claro. Intervención que hasta el día de hoy todavía estamos viendo, y lo cual han subsumido a Libia en una guerra civil, al igual que en el caso sirio. Yo creo que sí puede llegar a ser un factor que puede llegar a incidir en cómo se incrementan, y es que Estados Unidos busque aumentar el nivel de sanciones económicas que ya viene implementando desde hace muchos años para con Irán, particularmente por su reticencia a amoldarse a todo lo que tiene que ver con el régimen de desarrollo de tecnología nuclear, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que Estados Unidos decide actuar en este caso, pero es un escenario complejo y bastante delicado. Bien. Excelente, Mario. Muy detallado el análisis. Muchísimas gracias por este contacto y quedamos muy atentos a lo que ocurre en Brasil. Te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, y yo también les mando un abrazo enorme. Un abrazo. Bien, Mario Guerrero con nosotros, hablando, bueno, justamente de análisis internacional de lo que está sucediendo en el mundo. Acá ya se largó. Ah, esto es la lluvia. Esto es lluvia. Esto es lluvia, bueno, no Ese sabía, ruido no sabía. es lluvia. Bien, bueno, Sí, tranqui. sí. Esperemos que mejore para enseguida, ¿no? Para Sí, cuando nos toque irnos. Sí, tal cual. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más de Like a las